Como creyentes en Cristo, la celebración del sol debe enardecer nuestro espíritu. Así como el apóstol Pablo fue enardecido en su espíritu por los ídolos paganos de Atenas, como él, nosotros también deberíamos sentirnos obligados a compartir el Evangelio con los perdidos. Muchos creen que el individuo o la sociedad determinan el mérito de las actividades espirituales. La promoción de una visión relativa de la realidad, especialmente la realidad espiritual, ha dejado a la mayoría de la gente sintiéndose insegura acerca de las prácticas espirituales. Sorprendentemente, esto aumenta el interés por la idolatría, el panteísmo, el paganismo y la brujería. Si las experiencias espirituales no son científicas, están etiquetadas como no reales. Entonces, cualquier experiencia espiritual real debería ser buena y o ninguna experiencia espiritual debería o puede ser mala. Esto es el pensamiento promovido por el mundo. Cuanto más aleje Satanás los corazones de las personas de la palabra de Dios, menos razones reales motivarán sus creencias y decisiones. Sin embargo, la palabra de Dios es la norma por la cual Jesucristo juzgará al mundo. ¿Es confiable la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios es confiable. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de los 66 libros que componen el Antiguo y Nuevo Testamento. Una evidencia abrumadora señala a la Biblia como la palabra inspirada e inerrante de Dios. Esto no es cierto con el culto al sol. El sol es una esfera de gas en llamas en el espacio exterior. No piensa ni elige. Como no es sensible ni personal, el sol no puede dar providencia, juicio, bendición ni maldición. Todas las formas de adoración, veneración o servicio del sol son totalmente ilógicas. Lo mismo ocurre con la adoración de ídolos. Estatuas, imágenes. La gente ha tallado estatuas de Jesús, la Virgen María y varios santos. Y luego les ha dado nombres especiales como Jesús del Gran Poder o como la Virgen del Cisne. Ponen su esperanza en estas estatuas, las veneran y les prestan servicio. Todo en violación de los mandamientos de Dios y totalmente contrario a la sana razón. Sin embargo, estas búsquedas vacías no están exentas de significado espiritual. El sol o una estatua no tienen vida sensible, pero los demonios inspiran su adoración y aceptan toda adoración y veneración ofrecida al sol y a las estatuas. Mientras que Jesús no acepta su veneración por una estatua, ni siquiera una que lleve su nombre. Y es una distinción importante. Entonces, cuando hay una estatua de Jesús y una persona dice, estoy adorando a Jesús, si Jesús rechaza esta adoración, ¿quién la recibe? Y lo que vemos en la Biblia es los demonios. Y no se puede adorar a Jesús celebrando el Inti Raymi. La realidad espiritual detrás de estas prácticas paganas y panteístas, panteísta quiere decir que Dios es en todas las cosas y por ende todas las cosas son Dios. Esto es panteísmo, quiere decir que el árbol es Dios, porque es parte de Dios, porque Dios está en el árbol.
Es la verdad que Dios está en todas partes a la vez, pero Dios es completamente distinto de su creación. Esto es esencial a la doctrina de su santidad, que es una doctrina bastante importante y que encontramos en todas las partes de las Sagradas Escrituras. Pero la realidad espiritual detrás de estas prácticas paganas y panteístas es la adoración de demonios. Y esto vincula estas prácticas con la brujería y el demonismo más abiertos a los que se opone el único Dios verdadero. Por eso venerar la creación es tan terriblemente incorrecto. Por eso es tan terriblemente malo venerar estatuas. Por eso tales prácticas espirituales deberían provocar y enardecer el espíritu de todo creyente en Cristo. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 14 y 15. Aquí leemos. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. ¿Cuándo fue Pablo en Atenas? Bueno, el apóstol Pablo fue a Atenas en su segundo viaje misionero. ¿En quién se centra esta historia? El apóstol Pablo, quien originalmente fue un perseguidor de la iglesia, pero luego se convirtió en el apóstol a los gentiles. Yo quería darles bastante más información introductoria acerca del apóstol Pablo, pero lastimosamente ya no había suficiente espacio. Leemos en versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Qué significa que el espíritu de Pablo se enardecía? Bueno, tiene diversos significados, aunque la mayoría de las veces implica incitación a la ira. Incitación a la ira. El espíritu del apóstol Pablo se enardecía a causa de los ídolos en la ciudad de Atenas. Cuando analizamos las acciones de Pablo en este capítulo, creo que su provocación implica algo más que simplemente ira. Sin embargo, deberíamos hacernos la pregunta ¿por qué Pablo se irritaba al ver ídolos? 1. Los ídolos revelaron que Satanás estaba engañando a la gente de aquella ciudad. 2. Los ídolos revelaron que la gente tenía el entendimiento oscurecido y rechazaba voluntariamente la revelación del Creador a través de su creación. Y 3. Los ídolos revelaron que el único Dios verdadero fue reemplazado por dioses falsos. El Espíritu Santo le dio a Pablo el entendimiento espiritual para juzgar correctamente que el pueblo de Atenas era religioso, idólatra y esclavo del sistema de Satanás. ¿Cómo podemos aplicar este principio a nuestras vidas? Ver un desfile católico debería enardecer nuestro espíritu. Ver a la gente bailar en Inti Raymi debería llenarnos de tristeza. Escuchar a alguien decir que hay múltiples caminos que conducen al cielo debería inspirarnos lástima. Escuchar a un amigo decirte que practica brujería debería preocuparte mucho. He conocido a muchos cristianos que expresan entusiasmo o intriga por el Inti Raymi, que es la fiesta del dios Sol de los pueblos indígenas de América del Sur.
También he conocido a creyentes sensibles en Cristo que dicen sentir una oscuridad espiritual palpable durante el entierro en mí. ¿Cuál te describe? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Así que introduce lo que la provocación interna impulsó a Pablo a hacer. El apóstol Pablo no solo se sintió provocado en su espíritu y luego satisfecho con su propia sensibilidad espiritual a las tinieblas. No le impresionó su espiritualidad. Hay dos peligros muy grandes. Uno es que tú puedes ignorar lo que dice Dios en su palabra y tú puedes seguir el rumbo del mundo y participar y gustar de algo que a los ojos de Dios es una abominación. O el otro lado, tú puedes estar satisfecho con tu sensibilidad espiritual y decir, oh, no me gusta enterarme, no me gustan estas cosas, y dejar el asunto ahí. Pero ¿qué vemos en el apóstol Pablo? Él reconoció lo que era malo y le incitó, lo impulsó para hablar la verdad. Y esto es lo que es su deber como un creyente en Jesucristo. El apóstol Pablo tampoco era apático ante la condición espiritual de los demás. Note que Pablo razonaba con los judíos en la sinagoga, dice también con los gentiles temerosos de Dios y con los no judíos, con los otros gentiles también diariamente en la plaza o en el mercado. La oscuridad espiritual de Atenas motivó al apóstol Pablo a compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Quiero aclarar que el evangelio no es la palabra de Dios. Muchas veces la mayoría de la gente cree de que en general la Biblia es el evangelio. Hermanos, no hay lugar aquí que dice que todo esto es el evangelio. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 define el evangelio. De hecho, el evangelio es un mensaje entre los muchos que ha escrito aquí. ¿Ya? Entonces es importante que tú puedas definir el evangelio. Si no has memorizado esta definición, memorízalo. El evangelio es la buena noticia, específicamente que Jesús es Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz por los pecados del mundo, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el evangelio. Es la verdad que hay otros también mensajes de buenas nuevas en la Biblia. Por ejemplo, las buenas nuevas para los hijos de Israel para entrar en la tierra de Canaán era una buena nueva que ellos rechazaron y no creyeron. Pero específicamente las buenas nuevas o el evangelio de la salvación, las buenas nuevas o el evangelio de la gracia de Dios es se centra en una persona. Esta persona es Dios. Jesucristo es Dios. Si una persona cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, pero no cree que Jesús es Dios, todavía no es salvo. Es necesario creer en quien el Padre, el Espíritu y Jesús mismo dio testimonio de que es Jesús y Él es Dios sí mismo, eterno, sin principio y sin fin. Pero Él convirtió en verdadero hombre. Entonces el evangelio no solamente involucra a la persona, Jesús, sino su obra, que era su muerte en la cruz por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y su resurrección al tercer día, porque no es un Salvador muerto, sino vivo. Este es el mensaje del evangelio. Ahora, versículo 18 dice, también discutían con él, Pablo, algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección.
Los filósofos griegos sentían curiosidad por las enseñanzas de Pablo, pero interpretaron sus palabras dentro del marco de su propia religión. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué fue el Areópago? Bueno, en el Areópago los atenienses y los visitantes compartieron puntos de vista sobre filosofía, religión, ciencia y política. Se puede comparar con las charlas TED. ¿Cuáles de ustedes han visto en YouTube las charlas TED? ¿No? Bueno, en inglés son muy populares porque hay maestros de toda industria, de cualquier ciencia, filosofía, empresas, muchas diferentes áreas de ciencias o conocimientos, y ellos hacen charlas especiales para presentar sus perspectivas. Y más bien las charlas que encontramos hoy en día, la mayoría son presentadas ahí en internet, pero más bien estas charlas eran en el Areópago. Llevaron a Pablo ahí para escuchar sus enseñanzas. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Ahora, ¿qué significa la palabra religioso? La palabra en griego es deidaimon, y de la palabra deido, que significa temer, y daimon, que se usaba para poder sobrenatural. En otras palabras, personas que temen a los poderes sobrenaturales. ¿Ya? En la palabra de Dios hay una connotación entre temor y servicio. La palabra temor se usa casi indistintivamente con la palabra reverencia. Pablo reconoció que los atenienses mostraban reverencia a varios dioses. Entonces, no hay que interpretar la palabra de Dios con algunas explicaciones modernas de maestros que explican religión es el hombre por su poder intentando alcanzar las bendiciones de Dios. Aunque yo tengo respeto por maestros que ocupan a esta definición, no es la definición que encontramos en los diccionarios en español y no es la definición que encontramos de las palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento. De hecho, yo prefiero evitar los debates acerca de la religión porque en sí solamente habla, por ejemplo, en este contexto, de tener reverencia o temor por algún alto o sobrenatural poder. Pero no eran ni agnósticos ni ateos, es el punto. Estos eran hombres de creencias, pero no conocían al único Dios verdadero. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Ahora, el apóstol Pablo no estaba diciendo que los atenienses en realidad adoraban al único Dios verdadero sin conocerlo. Es imposible adorar a alguien que no conoce. En efecto, estaba diciendo: algunos de ustedes adoran a Dios como si fuera desconocido, pero yo les proclamaré quién es. Esto es a donde va el apóstol Pablo. Si hubiera múltiples caminos al cielo, o si adorar a un poder superior, o incluso a solamente creer en Dios en general, fuera suficiente para la salvación, entonces Pablo nunca habría compartido el evangelio con los atenienses. Hay una razón que cada vez que comparto el evangelio con alguna persona, y la persona dice: bueno, soy salvo porque creo en Dios, y le digo: ¿en el nombre de quién? Porque hay muchos que creen en Dios, pero no lo conocen.
Entonces no realmente creen en Él, porque según la Biblia, creer es confiar, y no puedes confiar en alguien que no conoce, especialmente si tu concepción, tu pensamiento acerca de esta persona es equivocada. El Dios que hizo al mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Primero, Pablo comienza desde el principio. Dios es el creador del universo. Segundo, Él es Señor del cielo y de la tierra, lo que habla de soberanía. En tercer lugar, es omnipresente. Cuarto, Él es la fuente de todo ser humano. Y es significativo que el apóstol Pablo comenzó en la creación, porque esa es la revelación de Dios que todos los hombres y mujeres conocen en sus corazones. Según Romanos 1, 20 y 21, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es cierto para los griegos en Atenas y los quichuas en Ecuador. En todos los continentes, los hombres y mujeres siempre han sido responsables de su respuesta a la revelación divina. Dios no le dio la espalda a la humanidad. En el Torre de Babel, la humanidad dio la espalda a Dios. Las personas que emigraron de Babel a las Américas conocían la identidad del único Dios verdadero y sin embargo se negaron a confiar en Él. En cambio, adoraban al sol, la luna, el viento, el agua y la tierra. El resultado natural fueron civilizaciones plagadas de opresión demoníaca, brujería e incluso sacrificios humanos, lo cual está ampliamente documentado en la historia y la arqueología. Un ejemplo aquí en el proyector. Han encontrado muchos sacrificios enterrados en las montañas. La razón que han encontrado y preservado mejor es por el ambiente en las montañas, pero sabemos también por escritos de que sacrificaron a muchas personas también en las valles, en las lagunas, etc. Dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios quería que los griegos lo buscaran. Quería que Inca hiciera lo mismo. ¿Cómo pudieron hacer eso? Bueno, en primer lugar, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. La conciencia humana sabe que Dios existe, dice en Eclesiastes 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto no significa que Dios viva dentro de cada hombre. Según las Escrituras, Dios solo vive dentro de aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Sin embargo, todos los hombres saben que Dios existe. Si responde a la revelación de Dios en su conciencia y en la creación, entonces Dios le enviará más revelación divina. Dios le dijo a Israel en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y si bien se trata de una promesa específica para Israel, es cierta en general. Jesucristo dijo en Lucas 11:9-10, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe,
Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto no es garantía de recibir todo lo que deseas, pero en general debes pedir para recibir y tocar para que te abra la puerta. Los incrédulos también deben responder positivamente a la revelación divina para recibir más revelación divina acerca de quién es Dios. Ni los griegos ni los incas estaban demasiado separados del pueblo de Dios para recibir más revelación de ellos sobre la identidad del único Dios verdadero. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, en que Jonás fue enviado a un pueblo que no conoció al Dios de Israel. Incluso cuando él huyó de Dios, Dios lo redirigió para que llegara al pueblo que estaba listo para recibir el mensaje acerca de Dios. De la misma manera, Dios pudo haber enviado un hombre del pueblo de Dios en todas las eras de la historia humana. Pudo haber enviado un hombre a cualquier nación donde estaban dispuestos de escuchar el mensaje de Dios. Cuando supieron que Dios existía, todo lo que tenían que hacer era honrarlo y decirle, quiero conocerte. Y Él les habría dado más revelación sobre sí mismo para que pudieran ser salvos. Ahora, a veces dudamos de que Dios realmente hubiera hecho eso. Pero es solo porque pensamos muy bien de nosotros mismos y muy poco de Dios. Vamos a ser honestos. Es una acusación del hombre a Dios. Después de la Torre de Babel, aunque éramos nosotros que dimos la espalda a Dios, decimos, ¿cómo podemos imaginar que Dios enviaría un hombre de Israel hasta las Américas? Aseguradamente, toda la gente murió en las Américas sin conocer a ese Dios porque no quiso que podían llegar a conocerlo. En lugar de aceptar tal lo que dice las Escrituras, porque Dios ha demostrado cada vez que Él es el único fiel y bueno, y nosotros somos los infieles y los malos, que olvidamos tan fácilmente de Dios. E incluso a la revelación que recibimos o que hemos visto, no respondemos por fe. Dios ha demostrado que busca y salva al hombre, porque se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados, para salvarnos, mientras que los humanos rechazan voluntariamente la revelación personal de Dios en Jesucristo. ¿Cuántos han dicho, si existe Dios, entonces por qué no viene personalmente para decirnos? Lo hizo pues, hace 2000 años, y lo crucificaron. Mientras que el hombre pregunta, ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído? La pregunta correcta debería ser, ¿qué pasa con todos aquellos que han oído y sin embargo rechazaron la verdad? ¿Tiene razón? Espero que por un momento nosotros podemos dejar de lado nuestro orgullo como humanos para defender a la humanidad y podemos ver la perspectiva de Dios, que es la que en el fin será justificada para la eternidad. Porque en Él, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Está hablando del hecho de que todo el universo está sostenido por el poder de Jesucristo. El apóstol Pablo citó a filósofos griegos no porque estuviera de acuerdo con su teología, sino porque algunas de sus declaraciones sobre la divinidad reflejaban la realidad. Linaje no es sinónimo de hijos. Linaje implica que Él es nuestro origen. Dios creó al hombre. Hijos implica que tenemos un tipo específico de relación con Él. De hecho, todas las personas son linaje de Dios, pero no todas las personas son hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Dice en Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
Juan 1, 12 y 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, confiando en su muerte en la cruz por nuestros pecados y su resurrección de entre los muertos. Algunas personas insisten y dicen, no, todos son hijos de Dios. ¿Basada en qué? No hay ni un pasaje de las Escrituras que dice que todos son hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿es simplemente basada en la tradición de algún grupo que te han dicho, todos somos hijos de Dios? Pero en el fin del día, ¿cuál es el método de determinar la verdad? Yo sí estoy plenamente convencido que es la Biblia, para determinar qué es la verdad. ¿Son todos hijos de Dios o solamente los que creen en Jesucristo? Según la Biblia, son los que creen en Jesucristo. Entonces sabemos que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, según Juan 1:12, nosotros entramos en la familia de Dios. Jesucristo dijo que todos los que vienen a Él de ningún modo echará afuera, lo mismo como hasta ahora no he encontrado ningún padre que me ha dicho que sí, cuando desobedecen, yo quito a mis hijos de mi familia, ya no pertenecen a nuestra familia. Los padres siempre me dicen, cuando comportan mal mis hijos, tal vez les disciplino, puedo perder comunión con ellos, pero nunca les echo afuera. ¿Quién aquí crees que es más fiel que Dios? Entonces, ¿cómo puedes decir de que Dios te va a echar fuera de la familia de Dios, pero tú no vas a echar fuera a tus hijos? Piense por un momento. Dios es mucho más fiel que ningún padre aquí presente. ¿Ya? Y dijo directamente, de ningún modo los echaré fuera. Entonces estamos seguros en la familia de Dios desde el momento de la fe en Cristo Jesús. Si esto no fuera suficiente, Dios también nos unió a Jesucristo, según 1 Corintios 15:20. En Cristo tenemos vida y permanentemente estamos ligadas a Él, sin poder estar separados. Pero lo que podemos perder es comunión cuando pecamos. Volvemos a comunión con Dios cuando confesamos nuestros pecados. Ahora que somos hijos de Dios, Dios tiene una nueva vida que ya nos ha otorgado, que es nuestro, es una vida eterna que jamás se termine, es una vida con Dios porque tenemos una relación permanente con Él, pero Él sí tiene un plan y propósito por nuestras vidas. Esto involucra nuevos pensamientos y nuevas formas de vivir para los hijos suyos. Él no dice al mundo perdido que tiene algún propósito y plan para sus vidas para conformar a la vida de su hijo, porque ellos no pertenecen a Él. Si tiene un plan y propósito, en el fin es para demostrar su justicia y gloria. Sin embargo, no le pertenecen a Él personalmente. Pero nosotros sí, una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y entonces Él quiere que cambie su pensamiento no solamente acerca de Jesucristo y cómo ser salvado, dejando de confiar en tus obras y poniendo toda tu fe en Jesús, sino Él también quiere que tú vives por fe, por el poder del Espíritu y permites que el Espíritu cambie tu perspectiva acerca de lo que le agrada al Señor y lo que no, para vivir conforme a tu identidad en Jesús. Yo sé que son bastantes palabras y poco a poco, mientras que vayas estudiando la Biblia, estos conceptos acerca de la vida espiritual cada vez más van a ser más claras. Dios es claro en las Escrituras. No ha dado su revelación para que estemos confundidos, pero sí tomará tiempo y fidelidad para conocer realmente, no solamente cómo es el Señor en la salvación, sino también cómo es el Señor en el proceso de santificación. Y también anticipación para toda la hermosa gloria que nos espera en el cielo en la presencia de nuestro Salvador. Ahora, dice el apóstol Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Qué significa que Dios
pasó por alto los tiempos de ignorancia. Creo que simplemente está hablando de paciencia. Dios estuvo paciente. Realmente a cada pueblo que rechazaba a Dios, Dios tuvo todo el derecho de simplemente, directa e inmediatamente destruirlos. En lugar de juzgar a Dios y decir dónde estuvo Dios cuando los pueblos migraron de Babel y llegaron a los límites de la tierra y ya hicieron toda su adoración del sol y la luna y el viento, deberían preguntar y decir cómo Dios pudo aguantar la maldad de tantos pueblos en todos los continentes de la tierra que ignoraron a Dios y escogieron su propio camino. Y cuando incluso en sus corazones sabían que existía Dios, ni quisieron conocerlo. Eso debería ser la pregunta de nosotros. Dios fue paciente, pero ahora Él ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan, lo que significa que cambien su pensamiento. Dios quiere que la gente cambie de pensamiento acerca de la idolatría. Amado creyente en Cristo, ¿estás dispuesto de cambiar tu perspectiva para conformar con lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿Estás dispuesto que esto puede determinar qué es la verdad? Es muy importante que estamos dispuestos de decir que sí. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Se acerca el juicio. Esto es algo que la humanidad debería tomar en serio. El hombre a quien Dios ha designado no es otro que la naturaleza humana de Jesucristo. Jesús es el único Dios verdadero que se convirtió en un ser humano completamente verdadero. Y así como humano murió en la cruz por nuestros pecados, como nuestro sustituto, fue sepultado pero resucitó al tercer día para que cualquier persona sea salvada por la fe en Él solamente. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. A veces cuando alguien te dice, otro día podrás compartir el Evangelio conmigo, demuestra que no quiere escucharlo en absoluto. Una vez un hombre me dijo así y el día siguiente murió. Literalmente. Fui a la casa de un señor que una hermana dijo, tal señor quiere escuchar el mensaje del Evangelio. Vamos ahí. Y llegué ahí y no estuvo la hermana, no vino. Entonces, como el señor no me conoció, yo acerqué diciendo, tal señora dijo que tú querías escuchar el Evangelio de mí. Era muy incómodo, pero de todos modos yo pensé, voy a intentar, porque yo sí estoy aquí. Y él dijo, ¿quién? Y cuando expliqué, él dijo, sí, conozco a esta señora, ¿ya? Y yo dije, ¿puedo compartir el Evangelio contigo? Me dijo, otro día. Y recibí la noticia que al siguiente día falleció. A veces no sabemos cuánto tiempo hay para nuestros seres queridos, amados, para nuestros conocidos, para compañeros. Es importante que al menos intentamos. Así al menos en mi corazón no tuve este peso, porque yo demoraba para ir para visitar, pero ya un día yo dije, bueno, listo, vamos a hacer, ponemos la fecha, yo iré, ¿ya? Entonces al menos no tengo el peso sobre mi corazón que no fui. Pero hay casos en que sí. Hay casos en que no prioricé ir para compartir el Evangelio. Yo conozco un señor que vivió aquí a la vuelta, en este barrio, que estaba muriendo de cáncer, y siempre yo decía, le voy a visitar, y nunca fui. Y falleció. Y no sabemos si era salvo o no. Y ahora, el Señor sabe, y el Señor es fiel. Pero por mi parte, yo sé que fallé. Entonces es muy importante, hermanos,
de aprovechar de las oportunidades de compartir el mensaje del Evangelio. Para que podamos decir como el apóstol Pablo, él dijo, la sangre de ninguna persona está en mis manos en toda Asia. Es decir, todo el país moderno de Turquía, donde él rodeaba, él dijo, no estoy responsable por ni un solo alma en todo el país. Eso sería difícil de poder decir, hermanos. Y no estoy diciendo que tienes que convertirte en el apóstol Pablo, pero sí estoy diciendo que tienes que estar dispuesto de compartir cuando tienes las oportunidades. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ahora, cuando el espíritu de Pablo se enardecía, ¿cómo respondió? No se mostró complaciente. Se sintió impulsado a compartir la verdad con los demás. Pablo no estaba intrigado por la religión de los atenienses. Pablo no excusó la ignorancia de los atenienses. Pablo no participó en las celebraciones religiosas de los atenienses. Pablo compartió la verdad con los atenienses y lo mismo deberíamos hacer con las personas que celebran el Inti Raymi. Todos los años alguien me pregunta si voy a bailar en Inti Raymi, excepto este año. Me da pena. Ojalá tal vez alguien me pregunte. Porque cada vez que alguien me pregunta, yo respondo, no voy a bailar porque creo que solo debemos adorar a Jesús. Y como Él murió en la cruz por nuestros pecados, Él es el único digno de adoración. Si la persona no parece ofendida, y muchas veces te sorprenderá, muchas veces no son ofendidos. Ustedes dicen, a mí sí me pasó alguna vez, sí fue muy ofendido, pero muchas veces no son ofendidos, son muy sorprendidos cuando tú vas a raíz. Cuando tú mencionas a Jesús y su sacrificio en la cruz como la motivación de no hacer algo que no le agrada. Y cuando no están ofendidos, es una oportunidad para continuar diciendo, Jesús creyó el sol, que no tiene vida en sí misma. El sol está sustentada por el poder del Señor, que nos ama tanto que dio su vida por nosotros, muriendo por nuestros pecados para que seamos salvos por la fe en Él. Por tanto, debemos aplicar las palabras del apóstol Pedro. Él dijo, pero aun si sufren por causa de la injusticia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Y quiero mencionar, hermanos, aquí, estando siempre preparados, esto fluye de santificar a Cristo en su corazón. Esto es el verbo principal. El concepto es, cuando tú santificas a Cristo, estás preparado para compartir acerca de Él. ¿Ya? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. El apóstol Pedro asume que todos saben de tu esperanza, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Con qué actitud? Teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Algunas personas hablarán mal de tu buena conducta cuando te separes del Inti Raymi. Pero es mejor para ti sufrir que la gente hable mal de ti por hacer el bien, es mejor que sufrir por hacer algo malo. ¿Ya? Es mucho mejor de sufrir por hacer lo bueno. En este caso es de apartarse. Cuando decides no participar en el Inti Raymi, debes explicar tu motivo a los demás con mansedumbre y reverencia y dirigir la conversación a Jesucristo y el Evangelio. No desperdicies la oportunidad de hablar de Jesús cuando alguien te pregunta si vas a bailar en Inti Raymi. Porque muchos van a decir,
no me gusta. Y ahí van a pensar, sí, hay algunos que no les gusta porque es muy ruidoso, porque algunos están tomando. ¿Ya? Si no explicas, ellos no van a saber por qué. Es necesario aprovechar de la oportunidad. Ahora, algunos van a decir, pero pastor, queremos evidencia directa y clara de las Escrituras que la adoración al sol es malo. Listo. Ezequiel 8, 16 al 18 dice, entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? A los ojos de Dios, la adoración del sol es una abominación. Y toma cuenta, ellos estaban adorando al sol en el templo del Señor. Dios no acepte la sincretismo, el concepto que uno diga, voy a adorar a Dios y al sol al mismo momento. Y Dios va a aceptar esto. No, Dios dice incluso es peor que la persona que conoce a Dios, al menos a quién es, y va y adora al sol. Y entonces en los días de Ezequiel, los hijos de Israel adoraban voluntariamente al sol, a pesar de su herencia como pueblo del único Dios verdadero, y como resultado, Dios juzgó a su nación. ¿Había precedencia para eso en la ley de Moisés? También. En Deuteronomio 17, 2 al 5 leemos, si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, ¿cómo? Y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa, y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción, y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que mueran. Ahora, ellos estaban bajo la ley de Moisés, nosotros no vamos a sacar a nadie de aquí a apedrearlos, por si acaso. Sin embargo, vemos cómo Dios siente acerca de este tema. La ley de Moisés categorizó el culto al sol como una abominación. Tú dices, ¿qué es una abominación? Es algo moral o espiritualmente repulsivo. En un libro de las Escrituras aún más antiguo, encontramos al hombre más justo de la tierra reconociendo el mismo principio. En Job 31, 26 al 28 leemos, si he mirado al sol cuando brillaba, o a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Job está hablando ni de algo grande, él está hablando de solamente en su corazón y algo hecho brevemente. Él dice, es una horrible cosa. Él dice, es negar a Dios de hacer culto al sol, incluso en tu corazón. Job nunca habría pensado siquiera en participar en una celebración dedicada al sol y la tierra, a pesar de que tales prácticas eran casi universales en su época. Él vivió en una época tan cerca a la dispersión de Babel, de que la mayoría de las personas que salieron de Babel llevaron directamente esta rebelión a Dios y la adoración a la creación consigo. Y era único, era especial Job entre los pocos creyentes que había en la tierra. ¿Y usted? ¿Se enardece en tu espíritu por el Inti Raymi o te estás preparando para participar con los demonios? Tú dices, ¿los demonios?
1 Corintios 10, 19 al 22 dice esto. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifiquen, lo sacrifiquen a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? El punto es claro. La danza que la gente ofrece al sol y a la tierra, consciente o inconscientemente, la ofrecen a los demonios. Y como resultado, bailar en Inti Raymi te introduce en participación con los demonios. El apóstol Pablo no sugirió que los corintios pudieran participar en sacrificios paganos en el nombre del Señor. Les dijo que se separaran. En 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Era una buena oportunidad para el apóstol Pablo decir, a ver, hermanos, ustedes conocen a Cristo, aman al Señor, pueden ir a estos templos paganos, pueden participar del culto a estos ídolos y a lo sacrificado a ellos. No pasa nada mientras que en tu corazón tú dices que es para el Señor. Pero no lo dijo. Él dijo, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Y les dijo, quiere o no quiere, el culto a estos ídolos es una adoración recibida por los demonios, no por Dios. Y de hecho, aunque tú dices en tu corazón, estoy haciendo como para el Señor lo rechaza y los demonios lo aceptan. Y eres partícipe con los demonios. Lo mismo aplica aquí con Inti Raymi. Uno no puede decir, para mí es un baile para Dios, pero es un baile para el sol. Y como Dios no acepta adoración al sol, ¿quién acepta esta adoración? Los demonios. Ustedes dicen, pastor, esto me parece muy exagerado. Hermanos, ningún creyente en Cristo puede celebrar el Inti Raymi como para el Señor. Estoy completamente convencido de esta realidad espiritual. Y algunos de ustedes pueden pensar, no me gusta lo que estás diciendo, pastor. Pregúntate, si tienes un problema conmigo o si tienes un problema con Dios y su palabra. Es un estudio breve, aunque ha sido largo, y disculpe por pasar tanto el tiempo. ¿Ya? Pero podríamos hacer 5 estudios y ver más pasajes de las Escrituras. También Jeremías, donde habla de lo mismo, de la destrucción de Judá por su adoración al sol. Podemos ver mucho más del mismo tema. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan hacer es simplemente estar dispuestos a permitir que la palabra cambie su pensamiento. Ahí en la hoja tienes los versículos bíblicos. Vaya y lea lentamente los pasajes específicamente de la condenación de culto al sol, escritos en estos pocos pasajes que les di. No bailaré en Inti Raymi. No usaré una camisa que tenga impreso el Ayauma, un símbolo satánico. Si quieres saber, puedes buscar su significancia y verás que todo es referente a la creación como objeto de adoración, pero también al serpiente. Y nosotros sabemos lo que representa. No iré a ver bailar a otros tampoco. No buscaré beneficiarme económicamente de Inti Raymi, ni participaré en él de ninguna manera. Y sí, algunos enojarán conmigo por esto. Algunos enojarán también con ustedes, si son fieles y firmes y deciden que están por el lado del Señor. ¿Ya? Pero ¿por qué no hacer estas cosas? Por desear agradar al Salvador. Este
es solo uno de los muchos desafíos que enfrentarán los creyentes. Recuerda este principio: si no estás dispuesto a enfrentar las burlas por Cristo, no enfrentarás una bala. Si se enardece su espíritu por el antirremi, entonces estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Eso debería motivarte a preparar una respuesta razonable, humilde, y verás a quienes te preguntan: ¿vas a bailar? O a aquellos que te preguntan: ¿por qué no bailaste? Como creyentes en Cristo, la celebración del sol debe enardecer nuestro espíritu. Así como el apóstol Pablo fue enardecido en su espíritu por los ídolos paganos de Atenas, y como él, nosotros también deberíamos sentirnos obligados a compartir el Evangelio con los demás.